Bon dia, companyes i companys. Agrair la vostra assistència a aquesta jornada de previsió social complementària. Veig la veritat que la sala plena i això té una explicació. Suposo que la previsió social complementaria despierta mucho interés, que es un elemento de mucha importancia para introducir sobre todo en el día a día de nuestra acción sindical y sobre todo en la negociación colectiva. Agradecer también y muy especialmente la asistencia de nuestros ponentes a esta mesa redonda, en la cual abordaremos un primer panel que trataría los nuevos cambios en la previsión social complementaria. Como os decía, esta es la 16ª jornada de previsión social complementaria de Comisiones Obreras de Cataluña, que recuperamos tras 2 años de dura pandemia, como decía Paloma, y que da lugar en un momento oportuno. En este primer panel vamos a poner el foco en algunos de los cambios más importantes que va a experimentar la previsión social en nuestro país y que se va a desarrollar también en los otros paneles posteriores a este. Iniciamos este primer panel con 3 elementos a tomar o temas a destacar. El primero, abordaremos una breve explicación sobre el proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones, un proyecto que recoge algunas aportaciones sindicales importantes, que supone una reorientación en los incentivos fiscales hacia el sistema de empleo y que crea nuevas figuras como los planes de pensiones simplificados y los fondos de pensiones de promoción pública, de los que trataremos a lo largo de no solamente de este panel, sino los siguientes. Un segundo elemento es la reforma laboral, una reforma laboral recientemente aprobada, fruto de la reivindicación y movilización de la clase trabajadora, que ha supuesto un cambio de paradigma en la regulación del mercado laboral en España y que ha tenido consecuencias inmediatas. Los retos de la seguridad social en nuestro país no se pueden atender sin un mercado de trabajo precarizado. La implementación de nuevas tecnologías está cambiando el entorno laboral. Y un tercer elemento que también trataremos en este panel es la invasión, como no, de Ucrania por parte de Rusia, que ha creado una emergencia humanitaria gravísima y a la vez ha generado una enorme inestabilidad en Europa. El repunte de los gastos militares, que también lo mencionaba Javier, y la vuelta a las altas tasas de inflación que afectan de manera directa a las rentas del trabajo y a los sectores sobre todo más vulnerables. Y evidentemente va a afectar las políticas económicas en la Unión Europea. Todos estos elementos suponen retos y oportunidades para el desarrollo de la previsión social complementaria en nuestro país. Desde Comisiones Obreras creemos importante poner en valor que el desarrollo de la previsión social complementaria en el marco del consenso social y político del Pacto de Toledo, cuyo objetivo principal es garantizar la sostenibilidad de la seguridad social, respetando el principio constitucional y de unas prestaciones públicas suficientes. Se han promovido diferentes propuestas para el desarrollo tanto del primer pilar, que son las pensiones públicas, como del segundo, que es el tema de la previsión social, que trataremos y que nos ocupa la jornada de esta mañana. Pero no podemos olvidar que tenemos diferentes temas pendientes que venimos reivindicando para el impulso de la previsión social complementaria, también en las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y también los autónomos, que actualmente solo alcanzan un 10% de personas empleadas, o dicho de otra manera, 2 millones de personas empleadas tienen esta cobertura, y aquí sí que hay un margen de mejora importantísimo. Un margen de mejora que creemos que debería tener como objetivo de que todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tengan la cobertura de la previsión social complementaria. En este sentido, las comisiones obreras ponemos el foco especialmente en el desarrollo de la negociación colectiva y dentro de ella en los convenios sectoriales. Yo creo que es un tema importantísimo, porque es un mecanismo para llegar a los sectores actualmente más alejados de la previsión social complementaria. Tenemos un ponente que está conectado, no sé si ya está conectado, Borja. Tiene mucha prisa y por lo tanto le agradecemos absolutamente
el hecho de buscar un hueco para acompañarnos durante esa jornada, y además es del mundo de la administración y por lo tanto su experiencia, su aportación es súper importante para nosotros en esa jornada. Paso a hacer una breve, pidiendo disculpas a Carlos y Xavier. Primero presento a Borja, desarrollará su intervención y luego ya haré la presentación porque a las 10:15 se tiene que desconectar. Francisco Javier Borja és professor titular de Drets del Treball i Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Madrid des del 2007. Ha desenvolupat una intensa labor docent en assignatures de grau i postgrau relatives al dret del treball i al dret de la seguretat social. És autor de nombroses publicacions amb especial atenció al sistema públic de pensions. Desde junio del 2018 es director general de Ordenació de la Seguretat Social en el Ministerio de Inclusió, Seguretat Social i Migracions, desenvolupant les funcions econòmico-financeres de la Seguretat Social y el seguimiento de entidades gestoras y entidades colaboradoras de la Seguridad Social y también tutela de la gestión de las mutuas y empresas colaboradoras. Borja, muchas gracias por buscar este hueco. Te agradecemos tu presencia y tienes la palabra. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que me escuchéis bien. La verdad es que me habría encantado poder estar hoy allí, pero en fin, esta es una vida muy complicada. Estoy ahora en el Senado, comparece el secretario de Estado, por eso estas prisas. La verdad que lo lamento muchísimo porque sé que, bueno, digamos que venís trabajando desde hace mucho tiempo en la organización de estas jornadas y bueno, en fin, lamento de verdad el no poder tener más disponibilidad. Muy brevemente, en esta introducción de agradecimientos y de reconocimientos, me parece particularmente relevante que un foro como este, un foro con tanta solera, podemos decir ya, recupere, bueno, pues eso, esa normalidad tan ansiada por todos desde, bueno, pues desde que empezó la pesadilla esta que vivimos desde marzo de 2020, ¿no? Yo creo que es una extraordinaria noticia y además me gustaría también, bueno, hacer un reconocimiento más allá, digamos, de lo que es este foro, de lo que es el ámbito de la previsión social complementaria bueno, en la organización de comisiones obreras. Me gustaría, en fin, trato de hacerlo siempre que intervengo en algún foro organizado por sindicatos o patronales, me gustaría hacer un reconocimiento explícito del papel tan relevante que desempeñáis los representantes, en este caso los representantes sindicales, como contribución a frenar esto que este filósofo coreano que es tan leído ahora y tan relevante, el Byung-Chul Han, habla de ese declive de la esfera pública democrática, ¿no? Bueno, yo creo que una de las formas en las que frenamos ese declive precisamente es a través del reforzamiento, del refuerzo del diálogo social, ¿no? Y en ese sentido me parece que, bueno, en fin, y no quiero dejar de expresarlo, pues que la contribución de comisiones obreras pues es una contribución excepcional y que, bueno, el camino que hemos emprendido, en particular estos 2 últimos años, es un camino que debemos seguir transitando y aprovechando al máximo porque tenemos mucha tarea por delante. Y hecha esta brevísima consideración, yo quisiera compartir con ustedes, con vosotros, si me permitís, algunas reflexiones generales sobre dos cuestiones esenciales en el marco en el que nos movemos. Por un lado, hay que situar, me parece que es muy importante para entender la relevancia, la importancia que tiene este proyecto de ley de impulso de los planes de pensiones de empleo. Hay que tener presente, digo, el marco general de la política de pensiones. Esta es una cuestión fundamental para entender realmente las implicaciones y las derivadas que esto tiene, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, si
entrar en los detalles que, bueno, digamos, una intervención tan corta son imposibles, y me gustaría resaltar cuáles son los objetivos específicos de esta iniciativa normativa que, como, bueno, pues muy bien sabéis, está ahora mismo se está tramitando en el Congreso, bueno, en fin, con dificultades. Yo creo que, desde luego, en mi experiencia, que no ha habido nada que no haya tenido dificultades. Pues bueno, pues tienen algunas particularidades respecto de otras, pero bueno, que estoy seguro que seremos capaces de enderezar. Comenzando entonces por el marco general. A mí me parece que es muy importante que entendamos lo que supone esta iniciativa dentro, digo, de la política de pensiones, ¿no? La política de pensiones que se impulsa por el Gobierno desde nuestro ministerio, del Ministerio de Seguridad Social, o si recurrimos al nombre oficial de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es una política que se dirige fundamentalmente al refuerzo del sistema público de pensiones. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Esta es la prioridad, y digamos, en atención a esa prioridad estamos trabajando y hemos dado ya pasos, ¿no? El paso más relevante, sin duda, pues fue la aprobación a partir del acuerdo social tripartito de julio del año pasado, fue la aprobación de la Ley 21/2021, ¿no? Donde, entre otras cosas particularmente relevante, se recuperó el derecho a la revalorización de las pensiones, a la garantía del poder adquisitivo, ¿no? Bueno, esta es la prioridad. Pero esta prioridad, evidentemente, debe venir acompañado de otro tipo de políticas, o políticas complementarias, que lo que van a hacer es reforzar, fortalecer esa iniciativa de recuperación de esa centralidad del sistema público de pensiones. Y esas políticas complementarias pues vienen, por un lado, en fin, simplemente menciono, luego, con el desarrollo de ese nuevo ámbito, bueno, que tiene, de ese nuevo ámbito de la política de inclusión. No es que sea un ámbito que no existiera antes, pero desde luego es evidente que ahora tiene una visibilidad que antes no tenía, por la extraordinaria relevancia que tiene la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Viene también acompañado de un aspecto fundamental para lo que aquí estamos tratando, que es la reforma laboral, la reforma de la legislación laboral. Bueno, lo mencionaba antes Javier. Este es un acontecimiento extraordinario que está ofreciendo unos resultados ya extraordinarios también, y que creo que realmente va a suponer, bueno, un verdadero cambio, una verdadera transformación, no solo del mercado de trabajo, sino de otros muchos aspectos que están vinculados al mercado de trabajo, ¿no? En el sentido de que, en fin, con los elementos que se han puesto encima de la mesa, que se han reconfigurado, con esos elementos vamos a lograr no solo una reducción sensible, una reducción drástica, me atrevería a decir, de la inestabilidad, de la precariedad en el mercado de trabajo, sino vamos a lograr también, por extensión, una reducción del desempleo, bueno, en fin, confluyendo también con otros fenómenos que van, digamos, que van a reforzar esa tendencia, pues la propia evolución demográfica. Y yo creo que hemos, en fin, hemos iniciado un rumbo de reducción del desempleo que creo que nos va, digamos, que va a cambiar la fotografía de nuestro mercado de trabajo en los próximos años, ¿no? Bueno, y digo, entre esas políticas complementarias, de esa apuesta decidida por el sistema público, está precisamente el desarrollo de la previsión social complementaria, podemos decir así, el rediseño de la política de previsión social complementaria, ¿no? Y este rediseño viene de la mano, primero, de una recomendación del Pacto de Toledo renovado por tercera vez en el año 20, en noviembre del año 20, contiene, como en todas las
todas las versiones anteriores, desde el año 95, una recomendación relativa a la previsión social complementaria. Pero es verdad que en esta ocasión eh, sí se aprecia, sí se aprecian dos aspectos particularmente llamativos por el énfasis que se pone en ellos. Uno es, sin duda, el, el énfasis o, digamos, la apuesta clara por el segundo pilar, por los sistemas de previsión social complementaria de dimensión colectiva. Claramente lo que se refleja en la recomendación 16 del Pacto de Toledo es, bueno, la apreciación de que los mecanismos individuales de previsión social complementaria son mecanismos esencialmente de ahorro financiero, de puro ahorro financiero, mientras que los sistemas de dimensión colectiva combinan esa, digamos, esa parte, esa dimensión financiera con una dimensión propia de la protección social, ¿no? Y en ese sentido la recomendación es clarísima. Y es clarísima también en un segundo aspecto, que es la apuesta decidida por la negociación colectiva como instrumento necesario para la articulación de este tipo de mecanismos, ¿no? Con ese punto de partida, el gobierno recogió el guante inmediatamente y empezó a, digamos, a plasmar, eh, digo, en cumplimiento de esas previsiones, empezó a plasmar esa reorientación de la política de previsión social complementaria. Una política que podemos decir que, bueno, pues digamos que, dicho, no sé, quizá de una forma excesivamente informal, pero que estaba inmersa en cierta inercia desde hace demasiado tiempo. Después del gran salto adelante que supone, bueno, pues la aprobación de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones en el año 87 y por extensión del 95, a partir de ese momento los cambios que se han producido en 2001, el texto refundido en 2002 o en 2006, han sido cambios menores. Han sido cambios menores y eso se traduce claramente o se refleja en un estancamiento, desde luego, de lo que es el segundo pilar de las fórmulas de dimensión colectiva, ¿no? Y por eso es tan, o era tan necesario un replanteamiento, una reconfiguración de este ámbito, que, insisto, es un ámbito secundario, es un ámbito complementario, pero es un ámbito que tiene, bueno, digamos que tiene un papel en un doble plano, un papel, desde luego, en lo que será en el futuro, bueno, un complemento de la pensión pública. Pero casi más importante que eso, digamos, con una referencia temporal mucho más cercana, se convierte en un elemento que se incorpora a la regulación de las condiciones de trabajo y, digamos, desde ese punto de vista, se convierte en un elemento cada vez más relevante como manifestación de la mejora de la calidad del empleo, ¿no? Bueno, entonces, con estos elementos, el gobierno ya decía, en la ley de presupuestos para el año 21, ya introduce una disposición adicional 40ª, donde, bueno, ya queda esbozado los aspectos fundamentales en los que, digamos, se iba a producir ese rediseño, esa reconfiguración. Y a partir de ahí, el plan de recuperación, resiliencia y transformación, plan trascendental para la sociedad española, yo creo que, digamos, es bueno, digamos, un acontecimiento mayúsculo que va a permitir que nuestro país acelere en la buena dirección. En un tiempo muy corto va a ser capaz de introducir unos cambios. Unos saldrán un poco mejor, otros saldrán un poco peor, pero desde luego es un conjunto de reformas, digamos, de un calado estructural extraordinariamente relevante que bueno, eso va a producir en muy poco tiempo un gran salto adelante
que se va a manifestar en muy distintos planos. En términos generales, va a suponer una mejora muy relevante de nuestro sistema productivo y, por extensión, va a mejorar la calidad, el bienestar de la ciudadanía. Y si hablamos específicamente del ámbito sociolaboral, bueno, los cambios en el ámbito laboral ya los he mencionado. Yo creo que esto, digamos, no ha hecho más que empezar. Estamos realmente en un momento de transformación radical y, en paralelo, estamos actuando también de manera decidida, y yo creo que en la medida en que lo estamos haciendo de forma, bueno, particularmente dialogada y consensuada con las organizaciones sindicales, empresariales, estamos haciendo unos cambios en el ámbito de pensiones que, bueno, van a permitir, por un lado, que es la pieza fundamental, reforzar la sostenibilidad financiera y social de nuestro sistema público de pensiones, y, al mismo tiempo, el desarrollo de esta, digamos, de una previsión social complementaria que corrija todos los defectos que tenía esa previsión social complementaria que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Y por eso una de las reformas previstas o comprometidas en ese plan de recuperación es precisamente esta bueno, digamos, que se traduce o que se plasma en el en el proyecto de ley de impulso de los planes de pensiones de empleo. 4 apuntes al menos sobre los objetivos de esta iniciativa, que, bueno, en fin, yo creo que si hubiera que sintetizar de alguna manera, es una iniciativa que lo que permite, o que lo que pretende y va a conseguir, es desplazar el ahorro acumulado en el tercer pilar al ámbito del segundo pilar. Hay una apuesta muy clara, decidida, explícita, por bueno, reducir el peso que tiene el tercer pilar y apostar por un segundo pilar fuerte, que, insisto, no debe en ningún caso perjudicar, y no va a perjudicar en ningún caso, el primer pilar, la fortaleza del primer pilar, pero sí va a permitir, en ese ámbito específico del segundo pilar, va a permitir la mejora de las condiciones laborales, de las condiciones, podemos decir, en el corto plazo, como apuntaba antes, de las condiciones salariales, y, digamos, con una proyección temporal más larga, digamos, una mejora, un complemento de esa pensión pública, ¿no? De manera que ese es el gran objetivo, la apuesta por el segundo pilar. Y para ello podemos identificar 4 grandes líneas de actuación. La primera de ellas es el fortalecimiento. Decía antes que el Pacto de Toledo apostaba claramente por la negociación colectiva, y el proyecto de ley plasma ese objetivo de una manera muy concreta, porque ya no es simplemente una apuesta por la negociación colectiva, una negociación colectiva que estaba, bueno, pues, en fin, implícita, pero muy poco presente en la regulación anterior. Hay una apuesta decidida por la negociación colectiva de ámbito sectorial. Y esto es un cambio trascendental. Es un cambio trascendental en la medida en que lo que es evidente a estas alturas es que la negociación colectiva en el ámbito empresarial tenía un recorrido muy limitado, había tenido un recorrido muy limitado hasta ahora. Por lo menos el recorrido que había se había agotado, y eso explica ese estancamiento del que antes hablaba. La manera de llegar al conjunto de la población trabajadora, la manera de llegar a las pymes, digamos, al conjunto del sistema productivo, no puede ser otra que la negociación colectiva sectorial. Porque, además,
esa negociación colectiva sectorial va a, va a garantizar, homogeneidad, cierta homogeneidad o una homogeneidad mínima en el desarrollo de este tipo de iniciativas. Y este es un elemento que a mi juicio es trascendental, ¿no? Porque precisamente uno de los elementos, una de las debilidades del desarrollo de este tipo de iniciativas de previsión social complementaria son las disparidades, las desigualdades que generan, ¿no? Bueno, a través de la iniciativa sectorial, bueno, estamos garantizando una actuación, bueno, que permite, bueno, permite establecer unas mínimas condiciones de homogeneidad. En un momento, además, y esto, en fin, vosotros lo entendéis, en fin, mejor que nadie, en un momento, además, que venimos, bueno, pues de una década, en fin, marcada por una apuesta decidida por un modelo de negociación colectiva completamente distinto, donde el énfasis se ponía en la negociación colectiva de empresa en detrimento de las iniciativas sectoriales. Bueno, pues esto se corrige en la reforma laboral, digamos, en algunos de los aspectos más relevantes de esa reforma laboral, y este cambio que se produce aquí es un elemento adicional que contribuye a ese fortalecimiento de la negociación colectiva sectorial, ¿no? En segundo lugar, ese gran objetivo de apuesta por el segundo pilar tiene otra línea de actuación que pasa por el fortalecimiento del componente profesional de la previsión social complementaria del colectivo específico de autónomos. Los autónomos, bueno, en fin, es verdad que están viviendo, y esto no está de más contextualizarlo, toda la regulación de la protección social de autónomos está en un momento, podemos decir, de transformación también, una transformación que empieza en parte, podemos decirlo así, en 2019, como una extensión de las contingencias protegidas por el sistema de seguridad social, que vive, bueno, pues eso, una experiencia, podemos decir, razonablemente exitosa durante la pandemia a través de, bueno, pues de una protección o de una reconfiguración del cese de actividad, una prestación extraordinaria de cese de actividad, y que ahora está inmersa en un proceso digamos, de modificación muy ambicioso del sistema de cotización, que, bueno, en conjunto, pues va a producir en los próximos años un cambio, un avance muy importante en las condiciones laborales y sociales en la que prestan o desarrollan su actividad los trabajadores autónomos. Y como complemento de esto, esta iniciativa en tramitación parlamentaria viene a dar una visibilidad a este tipo de instrumentos en el ámbito específico de autónomos y con un componente profesional bueno, digamos que refuerza ese desplazamiento desde el tercer pilar al segundo. En tercer lugar, dentro digamos, de este gran objetivo que es el desplazamiento, ¿no? La apuesta por el segundo pilar, la tercera de las líneas de actuación es que estos nuevos planes simplificados son planes que se van a articular a través de una figura novedosa, que son los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Por primera vez hay una implicación directa de los poderes públicos, en este caso del Ministerio de Seguridad Social, en la promoción de fondos de pensiones que van a ser gestionados por entidades privadas, pero donde digamos, los poderes públicos tienen digamos, un papel relevante a efectos fundamentalmente de dos cuestiones fundamentales. Primero,
el garantizar un nivel de comisiones bajo, un nivel de comisiones asequible, bueno, que corrija lo que, en fin, a estas alturas, y como ponen de manifiesto los informes que hacen organismos internacionales de forma muy altos. Es verdad que esos niveles de comisiones son particularmente altos en el ámbito de los planes individuales, no tanto en el ámbito de los planes de empleo, pero en cualquier caso, digamos, esa intervención o esa presencia pública va a servir precisamente para garantizar este objetivo. Eh, Junto a ello, además, esa implicación pública lo que va a permitir también es, por decirlo de una manera, yo creo, suficientemente expresiva, una orientación equilibrada de las estrategias de inversión. Y este es un elemento que, bueno, en un contexto en el que el peso del segundo pilar crece, va a crecer, el que las inversiones, que esas estrategias de inversión tengan una orientación equilibrada, en el sentido, bueno, de velar por intereses de dimensión social, medioambiental. Este tipo de, digamos, este tipo de garantías supone bueno, yo creo que un avance importante que luego tendrá que articularse y donde, digamos, las organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito de la comisión de control tendrán que concretar exactamente cómo se realizan o cómo se llevan, se ejecutan esas inversiones, pero dentro de un marco general que nos permita tener ya digamos, desde el inicio una serie digamos, de prioridades que garanticen un resultado equilibrado. Y por último, y ahora sí que me tengo que ir porque veo que el secretario de Estado acaba de empezar su comparecencia, la cuarta de las líneas de actuación es una reorientación de los incentivos desde el tercer pilar al segundo, corrigiendo los evidentes problemas de regresividad que tenía bueno, la anterior configuración de estos incentivos fiscales y, en fin, fiscales y de seguridad social, que son los elementos que se han incluido a lo largo de la, digamos, de la tramitación previa o el trámite previo al envío de la iniciativa al Congreso de los Diputados, ¿no? El hecho de que bueno, hasta ahora, y en fin, conocéis perfectamente es el informe de la IREF del año 20, donde se ponía de manifiesto el que 2/3 partes de los incentivos fiscales eran o se concentraban, eran disfrutados por el 10% de los trabajadores con un mayor nivel de renta. Bueno, pues yo creo que este es un aspecto que se corrige. Hay una apuesta clara por desplazar el ahorro al segundo pilar y hacerlo de una manera más equilibrada. Bueno, pues de forma un poco atropellada y, en fin, en esta situación un poco precaria que me encuentro aquí en una sala del Senado, esto es lo que yo bueno, pues quería compartir con vosotros. Agradezco una vez más, en fin, efusivamente la invitación. Lamento que haya sido de esta forma así un poco precaria. En fin, estoy seguro de que, bueno, pues que el resto de la jornada va a ser bueno, pues muy provechosa y, bueno, os animo a seguir trabajando y a seguir desarrollando ese trabajo tan valioso que realizáis, bueno, en fin, y que nos sirve en última instancia no solo para, bueno, pues en fin, para que la articulación de la previsión social complementaria sea, bueno, más exitosa, más satisfactoria, sino sobre todo, lo que es más relevante, que sirva para mejorar las condiciones laborales de la población trabajadora. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos. Adiós.
pasamos a presentar los dos compañeros que nos acompañan aquí presencialmente y a los cuales les agradecemos enormemente la presencia. Primero tenemos a mi izquierda Xavier Barea. Xavier Barea es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona en 1999 y actuario de Asseguranzas en 1993. Profesor del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial de la Universidad de Barcelona desde 1993, director del área de formación complementaria de la Universidad de Barcelona desde el 2013 hasta el 2018, ha estado director de la cátedra ECEA de la Universidad de Barcelona de Asseguranzas y Fondos de Pensiones desde el 2015 y actualmente es director del Observatorio de Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria. Hay que destacar también que está elaborando un libro blanco con propuestas concretas para la previsión complementaria en Cataluña. Xavier, muchas gracias y tienes la palabra. Pues gracias a vosotros por invitarme. Siempre es un placer acudir a vuestra llamada. Y de hecho el observatorio que yo dirijo tiene el germen prácticamente en esta sala, porque una de las primeras actuaciones que llevamos a cabo fue un curso, del cual hay algunos alumnos que he visto aquí, para los miembros de las comisiones de control, y a partir de ahí pues sí que iniciamos el proyecto de constituir el observatorio. Entonces, si me lo permitís, en primer lugar os voy a hablar de mi libro, os voy a hablar de lo que es el observatorio y qué hacemos y qué queremos hacer para, en siguiente lugar, no eludir el tema de la mesa y sí que poner sobre la mesa pues unos aspectos que consideramos que son la base que ha llevado como consecuencia a la situación de reforma en la que nos encontramos. El Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria es una estructura de investigación de la Universidad de Barcelona. Se crea en plena pandemia, fue el primer consejo de gobierno de la universidad que se hizo en streaming y se constituye como una plataforma de información, de debate, de reflexión, de investigación, de intercambio de conocimiento y experiencias sobre los distintos sistemas de pensiones, sobre los distintos sistemas en Europa, desde una perspectiva multidisciplinar y teniendo en cuenta a todos los agentes que intervienen dentro del tema de la previsión social. El observatorio, igual que todos los otros, la Universidad de Barcelona tiene 11 observatorios. El que yo dirijo es el único que se ha aprobado en este siglo y siempre son estructuras de investigación a las cuales se le exige que tengan relevancia social y trascendencia. Por lo tanto, que no quede todo en el mundo de los papers universitarios, sino que toque con los pies en el suelo. Y en este sentido, nosotros ahora mismo contamos con 33 expertos, dentro de los cuales tenemos investigadores de la Universidad de Barcelona y de otras universidades de España y de Europa, así como profesionales de reconocido prestigio que nos dan el tocar con los pies en el suelo de la problemática que analizamos. Esta capilaridad que pretendemos con la sociedad, nosotros la hemos articulado a través de las entidades adheridas, que era además uno de los requisitos previos para que la universidad nos constituyera como observatorio, y ya de partida en nuestra propuesta de creación teníamos 7, entre las cuales se encontraba Comisiones Obreras de Cataluña, UGT de Cataluña, PIMEC, etcétera. Teníamos ya un amplio tejido social vinculado al tema del observatorio. En estos momentos contamos con 18 entidades adheridas y estamos en proceso de ir aumentando esta red de capilaridad que nos va a permitir tanto recibir información como poder divulgar y traspasar nuestras investigaciones y nuestra experiencia. La red de universidades actualmente cuenta con 8.
y estamos a punto de dar el salto porque en septiembre vamos a lanzar la convocatoria del primer seminario europeo sobre previsión social complementaria en base a una red de observatorios, cátedras o distintas formas que tienen en las universidades europeas o instituciones análogas a la nuestra que se dedican al tema de la previsión social. Una cosa que nos interesa mucho es el poder traspasar a los interesados de primera instancia, que seríamos los que nos encontramos aquí, y el poder hacer llegar la información a la sociedad. Y entonces aquí estamos intentando constituir una red de media partners que nos permitan trasladar el mensaje al público en general, a la sociedad, que al final es nuestra razón de ser. Y luego estamos también en pleno proceso de reconocimiento institucional. En estos momentos ya contamos con el de la Generalitat de Cataluña y estamos en vías de ver si el Ministerio también nos da su reconocimiento institucional. ¿Qué hacemos? Pues nosotros como estructura universitaria básicamente lo que hacemos es desarrollar las tres patas que tenemos, las tres principales misiones, es decir, formamos, investigamos y luego transferimos, divulgamos, ¿vale? Y esto lo hacemos mediante las actividades de formación, entre las cuales, como he dicho, destacamos el curso para miembros de comisiones de control. Ya vamos por la 6ª edición. La pandemia nos supuso un problema, pero que al final supimos aprovechar y se ha convertido en una gran oportunidad, el tener que cambiar de un día para otro la formación presencial en formación a distancia. Nos hizo ver que éramos capaces de ampliar nuestro ámbito geográfico y teníamos muchas solicitudes de alumnos de fuera de, no diré de Cataluña, incluso de fuera de Barcelona, que el venir un día a Barcelona y estarse todo el día, pues a veces les suponía cierto impedimento. Y llevamos ya 2 ediciones haciéndolo en streaming. Actualmente tenemos más de un 60% de gente de fuera de Cataluña y el otro 40% pues sigue siendo local. Y la verdad es que no es porque lo diga yo, es porque lo dicen los que asisten, que sí que es una experiencia a la cual aporta valor a los miembros de las comisiones de control, puesto que les da una base más técnica, tienen mucha experiencia y eso se percibe. En las últimas ediciones estamos viendo que hay cierto relevo dentro de las comisiones de control y por lo tanto que nos vienen un poco más verdes, pero que el apoyo que damos desde el curso, donde hay profesorado universitario y profesorado de la industria, del sector, pues sí que les aporta un valor añadido que les da seguridad a la hora de acudir a las comisiones. En el terreno de la investigación, nuestro objetivo, es un objetivo ambicioso y por lo tanto es a medio plazo, es el configurar un barómetro de los sistemas de previsión social en Europa, de tal manera que podamos tener unas variables únicas para todos los sistemas que permitan referenciar las diferentes modalidades y estructuras en los que se basa cada uno de ellos, de tal manera que nos sirva para detectar si el traslado de una medida en un país a otro es susceptible de ser aplicado o no y hasta qué punto es realista esa aplicación en función del contexto que tenga cada uno de ellos. Y aparte de esto, pues de forma periódica sacamos los informes estadísticos sobre la previsión social complementaria de la empresa, diferenciando pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, gracias a un acuerdo que tenemos con la Dirección General de Seguros que nos facilita los datos. Y después todo lo que es este traspaso hacia la sociedad, pues lo tenemos organizado mediante ciclos y jornadas y los seminarios. Empezamos nuestra primera acción después ya de incorporarnos, post-pandemia, fue el ciclo de debate sobre la previsión social complementaria en el estado del bienestar.
el fruto de todo eso fue al final el llegar al acuerdo con la Generalitat para desarrollar el libro blanco de la previsión social complementaria en Cataluña. Ahora estamos con el seminario sobre el papel de las entidades aseguradoras en la previsión social complementaria que hemos organizado con UNESPA y donde aquí hay mucha gente que ha participado como ponente, y aquí se trata de demostrar o de poner negro sobre blanco que la previsión social complementaria son los planes de empleo, son los planes de pensiones, pero también hay otros instrumentos. Y en marcha pues tenemos el workshop Pensional Insurance y la jornada especial pensiones, que ya vamos a ir por la 7ª edición y que celebramos en noviembre. Pero entonces, teniendo en cuenta el sistema de los 3 pilares y que desde el observatorio partimos de la premisa de que el primer pilar ha de ser robusto, suficiente, sostenible, financieramente, pero también socialmente. Los otros 2 pilares, el pilar centrado en el empleo y el tercer pilar, el pilar individual, consideramos que son un todo, que forman parte de nuestro sistema de previsión social y que lo que queda por definir, ¿no?, es la relación que ha de existir entre ellos, o cómo se establecen las reglas de juego y la importancia que se le da a cada uno de ellos. Estamos en plena reforma y uno de los objetivos que queremos hacer trascender es el tratar a la sociedad como adulta y el explicarle por qué se están haciendo reformas. Porque si no hubiera necesidad no se reformaría. Luego, si existe una necesidad, hemos de saber cuál es el origen. Y en este sentido, está claro que lo que a todo el mundo le suena es que la evolución demográfica, nuestra pirámide, ha ido cambiando y que se ha producido un proceso de inversión de la pirámide o de rectangularización. Bueno, y eso es verdad, y eso es un problema para un sistema de reparto del primer pilar como el que tenemos. Pero es un problema, no es el único problema, y quizás tampoco sea el más importante, porque acompañado a la evolución que ha tenido la pirámide poblacional española, se le suma el hecho de que las personas vivimos cada vez más años, y por lo tanto, no solo la forma de la pirámide tiene importancia, sino que la altura de la pirámide es determinante, puesto que tiene un efecto acumulativo año tras año. El porcentaje de personas mayores de 80 años o más respecto al conjunto de personas de edad superior a los 65 años, pues fijaros que va a tener una tendencia al alza de forma exponencial. Es decir, que si ahora más o menos nos encontramos con que un 20% de las personas de más de 65 años lo son de más de 80, en el 56 o en el 66 estamos rondando ya el 50%. Claro, y eso tiene trascendencia porque no salen de la pirámide, se van acumulando en la punta, y sin embargo la base sigue siguiendo a un ritmo que en el mejor de los casos puede ser constante al que tenemos ahora. Hemos elaborado el barómetro socioeconómico de la longevidad en Europa. Aquí os traigo solo los datos de España, pero hay unas cuantas medidas que nos pueden hacer ver lo que acabamos de comentar respecto a esta acumulación de gente mayor a la cual se le va a tener que pagar pensión. Entonces, por ejemplo, la esperanza de vida a los 65 años en el 1990 era de 15, sin embargo en el 2030 son 21 años. A los 75 años, esto para los hombres, en el caso de las mujeres, por ejemplo, a los 75 años, en 1990 la esperanza de vida era 11 años, por lo tanto en promedio van a estar cobrando 11 años de pensión, en 2030 van a estar cobrando 16 años de pensión.
Hay un indicador que no es muy común ni entre los demógrafos ni entre los actuarios, pero es que es muy interesante para el tema que nos ocupa, que es la edad de preparación para la vida. Este indicador lo que nos dice es a qué edad van a llegar un determinado porcentaje, a qué edad van a llegar el 75% de las personas que hoy tienen 65 años, por ejemplo. Entonces, en 1990, el 75% de los hombres que tenían 65 años iba a llegar a los 74. Pero fijaros que en el 2030 este indicador crece 6 años. Estamos hablando de que el 75% de los que tengan 65 años en 2030 llegarán a los 80 años. Claro, estos son 6 años más de pensión para un 75% de los que en ese momento estén cobrando pensión. Para las mujeres, todo y que tenían mejores predicciones ya en el 90, el incremento también es superior. En España se gana un año adicional de esperanza de vida cada 4 años en los hombres y uno cada 5 años en las mujeres. Y esto no para. Y como me dicen que voy mal de tiempo, voy a ir rápido. No solo son las razones demográficas los problemas que inciden en el sistema de previsión. Tenemos razones económicas de las cuales normalmente no se acostumbra a hablar tanto. Y en este sentido, uno de las cuestiones que todo el mundo ha oído hablar, porque en el telediario así surge, es lo de la tasa de dependencia. Sí, es verdad, es un problema, o puede ser un problema el hecho de que se necesiten, de que hayan cada vez menos trabajadores por pensionista. Y según nuestra estructura, pues en 2056 vamos a reducir a la mitad esta relación. Pero esto no tiene que ser necesariamente así. Obviamente va ligado a la evolución de los salarios. Es decir, si a partir de ahora los salarios crecieran más del doble, en 2056 daría igual que hubiera un trabajador y medio por cada pensionista, porque estaríamos en la misma situación de ingresos y de gastos que tenemos actualmente. Respecto a una de las medidas que se ha abordado desde el Gobierno, las prejubilaciones, sí que es un tema importante, puesto que la pensión media de las prejubilaciones es casi un 40% superior a la pensión media de la jubilación ordinaria, y pensemos que el 40% de los que se jubilan lo hacen en una edad más temprana, por lo tanto se prejubilan aquellos que más ingresan, por lo tanto que más cotizan, y en el momento que pasan a cobrar la pensión no solo suponen un decremento importante a las aportaciones, sino que suponen un gasto importante para el sistema de pensiones. Para acabar, unas reflexiones que hacemos desde el observatorio. El desequilibrio financiero no se puede atribuir únicamente a la generación del baby boom. Como he dicho, esto podemos considerar que es un hecho coyuntural, ¿vale? La pirámide tenderá a tener otra forma. La sostenibilidad financiera del sistema, que al final es el origen principal de todas las reformas, ha de tener en cuenta y no ha de ir en detrimento de la sostenibilidad social. Por mucho que cuadremos las cuentas, si al final las pensiones no son suficientes, el sistema no va a ser sostenible. La tercera reflexión es que de una vez por todas hemos de implementar el desarrollo del segundo pilar. En este sentido luego tendremos ocasión de comentar el proyecto de ley, etcétera. La recomendación 16ª del Pacto de Toledo, hemos de conseguir que pase de las palabras a los hechos y que se realice mediante un pacto político y social donde se tenga en cuenta a los agentes sociales de primera mano. Y por último, en relación al diálogo social,
es imprescindible el desarrollo de la previsión social complementaria en los convenios colectivos, especialmente en el ámbito sectorial, para que el segundo pilar tenga un ámbito lo más amplio posible de actuación. Disculpas por haberme pasado unos minutos. Gracias, Xavier. Si al final nos sobra algo de tiempo, igual abrimos un turno de palabra, pero antes daría ya paso a nuestro compañero Carlos Bravo. También agradecerle el desplazamiento de Madrid hasta aquí. Como sabéis, es muy conocido, es un compañero de la Confederal, es licenciado en Geografía, Historia y Derecho. Desde el 2008 es miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras y actualmente es secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social. Es vocal en la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, es miembro del Comité Consultivo de la Unión Europea sobre Seguridad Social, del Comité Consultivo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del Comité de Seguimiento de Fondos de Reserva de la Seguridad Social y del Comité Consultivo del Servicio Público de Ocupación Estatal, entre muchas otras cosas. Es un placer poder contar contigo, Carlos. Sabemos que eres el experto tanto en el primer pilar como en el segundo y por lo tanto tienes la palabra. Sé que tienes una capacidad de intentar reducir el tiempo para que a las 11 tenemos el café, por lo tanto también daremos paso a los otros paneles, así que gracias y adelante. Muchas gracias, Zaida, y bueno, lo primero, encantado de estar aquí otra vez, por fin, y de que recuperemos un poco la presencia en estas jornadas que efectivamente, como se ha repetido, son una referencia en el sector y un clásico, ¿no? Y yo encantado de poder estar aquí. La verdad es que, claro, han sido tan diferentes las intervenciones del director general de ordenación y las de Xavier. La de Xavier es muy sugerente, da para meterse ahí y ya no salir y no hablar de otra cosa, porque hay elementos muy determinantes, ¿no? Él explicaba muy bien que el baby boom es un fenómeno coyuntural, exigente, largo, pero coyuntural, y que hay otros elementos, y además sugieren otros debates, ¿no? Sugiere el debate que ayer se malogró en el Consejo Interterritorial del Ministerio de Derechos Sociales sobre el sistema de atención a la dependencia, ese aumento de esperanza de vida, cuánta de esa esperanza de vida se hace con buena salud o mala salud, qué yacimientos de empleo y oportunidades en el cambio del modelo productivo, en la digitalización, tiene que ver también con la necesidad de servicios sanitarios, cuya demanda es creciente, o sociales, coordinación sociosanitaria, en fin, sistema de atención a la dependencia, tantas cosas, ¿no? Que tienen mucho que ver con calidad de empleo, con formación, con legitimación. Da para un debate solo eso, pero yo voy a volver a los sistemas complementarios de pensiones, que hoy es lo que nos toca, está muy de actualidad además. Me confirmaban hace un momento que finalmente va al día 7 a la comisión el proyecto de ley de pensiones. En principio está previsto que vaya el día 9 al Pleno del Congreso para ir al Senado por trámite de urgencia e intentar cumplir con el hito del plan de reconstrucción. Todo esto si no se despeña por el camino. Entonces, vamos a intentar ver un poco cómo está este asunto. Yo lo primero que tengo que decir en esto es que ya se han hecho algunas cosas y como elemento previo, el sindicato tiene una posición favorable a algo que ya ha hecho este gobierno. Lo que no entiende es por qué lo ha hecho de manera incompleta, pero este gobierno ha aprobado 2 leyes de presupuestos generales del Estado. Y en esas 2 leyes de presupuestos generales del Estado, siguiendo con esa recomendación 16ª del Pacto de Toledo en su reedición de noviembre del 2020, ha apostado de una manera mucho más clara por los sistemas colectivos. Siempre lo ha dicho el Pacto de Toledo, desde el 95 y de manera cada vez más clara siempre ha apostado por los sistemas colectivos. Pero es verdad que en este momento se ha producido un hecho efectivo que recoge una vieja reivindicación sindical. Aquí lo hemos hablado muchas veces, y es que el segundo y el tercer pilar son cosas distintas y responden a cosas distintas. Y la capacidad de generalización de la previsión social complementaria del segundo pilar no la tiene el tercero. Y aunque la regresividad de la que hablaba el director general se produce en ambos casos, es decir, se concentran las aportaciones a sistemas complementarios en las rentas
de forma inversamente proporcional a la renta, no lo hacen de la misma manera y, sobre todo, no lo hacen como consecuencia de una decisión individual de planificación fiscal, sino que en el caso de los sistemas complementarios del segundo pilar lo hacen como consecuencia de un marco de negociación colectiva. No se trata de quién tiene capacidad de ahorro a la que puedo, renta disponible de la que puede renunciar y la puede colocar aquí y con ello optimizar su factura fiscal del año siguiente. Se trata de, en el marco que bien comentaba Javier esta mañana, cuando hablaba de la riqueza de la negociación colectiva y la necesidad de enriquecerla, se trata de que en la disputa por la distribución primaria de la renta entre capital y trabajo, pues en esa disputa por cómo se distribuye el excedente empresarial entre capital y trabajo, pues que una parte mayor vaya a retribuir el factor trabajo y lo puede hacer en salario directo, pero lo puede hacer también en salario diferido a través de sistemas complementarios de pensiones. Y eso no es un conflicto, no ataca a la seguridad social, simplemente es una forma más de disputar la distribución primaria de la renta entre capital y trabajo. Ya sabéis que aquí tenemos mecanismos de predistribución que determinan la igualdad de acceso, la educación, la salud pública muchas veces, los elementos de la formación, recualificación. Tenemos un segundo elemento, que es la distribución primaria de la renta, gran protagonista de negociación colectiva, y tenemos un tercer elemento, que es la redistribución de la renta a través del sistema fiscal y de las políticas públicas. En ese terreno estamos jugando. Y cuando hablamos de sistemas complementarios de pensiones, estamos hablando de la disputa de distribución primaria de la renta entre capital y trabajo, como una forma más de cómo se distribuye el excedente empresarial. Y eso es determinante. En ese sentido, el Gobierno ha aprobado en la Ley de Presupuestos del año 2020 y del año 21 y del año 22 medidas que han diferenciado segundo y tercer pilar, con las que nosotros estamos de acuerdo. Desde el sector se discute mucho, pero nosotros estamos de acuerdo. Pero se ha hecho de manera incompleta. ¿Por qué se hace de manera incompleta? Porque no tiene ningún sentido que el Gobierno, en su capacidad para modificar los incentivos fiscales, no haya acompañado de una medida que este proyecto de ley tiene encima de la mesa, y es volver a habilitar, en el marco de su competencia, la posibilidad de que haya aportaciones a sistemas complementarios en el ámbito de las administraciones públicas, y acabar con esa situación tan anómala de tener más de 1 millón de empleados y empleadas públicos con sistemas complementarios de pensiones sin aportaciones desde hace casi una década. Y por tanto, pues es un elemento de contradicción que no se justifica por ningún lado. Más aún cuando en este proyecto de ley uno de los objetivos de los colectivos diana son los empleados públicos. Y por tanto hay una cierta incoherencia. Por lo tanto, primer elemento a destacar positivo, pero primer problema evidente. Segundo problema evidente. No sé quién ha planificado esto, pero no lo ha planificado bien. Este debate no debía haber ido en el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia al 30 de junio del 2022 ni harto de vino. O sea, es un diseño hecho con los pies. Ha habido una involución en la sociedad española en torno a los sistemas complementarios de pensiones, como consecuencia de la tensión a la que se ha sometido a la sociedad española con la reforma de pensiones del año 2013, con una apuesta por renunciar a suficiencia en el sistema público de pensiones para garantizar sostenibilidad, menos pensiones para que no haya que gastar tanto dinero, que ha generado una respuesta que se inició en octubre del 17 con las marchas de pensionistas que pusimos en marcha UGT y comisiones y que desbordó todas las expectativas en la primavera del 18 con un movimiento espectacular de contestación a aquella reforma. ¿Qué ocurre? Que en esos movimientos también se producen elementos de contradicción, y uno de ellos es que se ha producido cierta popularización de la idea de que los sistemas complementarios son enemigos de los sistemas públicos, porque como es verdad que hay gente que tiene vocación de sustitución, pues se genera esa cultura. Y en esa cultura pues hay dificultades, algunas organizaciones políticas, hay una atomización importante, hay nuevos protagonistas políticos que tienen discursos que salen del ámbito tradicional, y eso genera dificultades. En ese marco, que a quien nos dirige es exigible que lo analice bien, debería de haber terminado toda la reforma del sistema de seguridad social antes de abordar este debate. Al hacerlo en medio,
pues tenemos elementos de contaminación que también nos afectan. Por tanto, tenemos esos dos problemas que abordar en este momento. Y de hecho, el debate que hay en el Parlamento ahora mismo, para saber si hay un acuerdo o no hay un acuerdo en la semana que viene, es un debate que está teñido de ideología. Ahora comentaré alguna cosa, pero las propuestas que hay sobre los incentivos, al final se trata de qué incentivo me permite llevarme más el gato al agua en mi discurso general sobre política fiscal o sobre política de seguridad social, más que la cuantía del incentivo o la forma del incentivo. Y son elementos, bueno, pues que contaminan un poco el debate de manera. Ayer hubo, creo, hasta alguna diputada con un megáfono en la puerta del Congreso explicando las fechorías que hacían los otros con las propuestas que planteaban. Bueno, pues es una forma de debatir que quizá no es la más adecuada, pero nosotros siempre tenemos que tener bien centrado este asunto en los términos en los que está. Voy a comentar dos cuestiones y me centraré en ellas. La primera, el proyecto de ley, y la segunda, una circular que está sacando el Ministerio de Economía, porque aquí también nos encontramos con una dificultad derivada de la composición y distribución de competencias del Gobierno actual. Igual que la división de trabajo y seguridad social nos genera algunos elementos de complicación más de una vez, pues en este caso, una, para mí, buena noticia, y es que las competencias de previsión social complementaria han salido del Ministerio de Economía parcialmente para integrarse en el Ministerio de Pensiones, el Ministerio de Seguridad Social, y eso yo creo que es una buena noticia, pero no todas han pasado aquí, porque hay una parte que se queda en Economía, de supervisión, de control financiero, y en este momento hay un proyecto de circular de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía que lo que pretende es establecer los requisitos de la información que le tienen que dar los sistemas complementarios de pensiones a la gente de qué pensión esperan. Y eso que parece una cosa neutra y de carácter meramente técnico, no lo es. Y por tanto, son dos cosas que tenemos que abordar. Sobre el proyecto de ley de pensiones. No rompe nada, pero no aporta mucho. Lo digo gráficamente, es una caricatura si queréis. ¿Qué está haciendo este proyecto de ley de pensiones? Bueno, ya hemos visto una cosa que es positiva, ha determinado diferentes niveles, segundo, tercer pilar, y está orientando claramente al segundo pilar. Ha identificado 3 colectivos, objetivo, colectivos diana, que son empleados públicos, trabajo autónomo y negociación colectiva sectorial, bien identificados. Empleados públicos, lo único, aparte de identificarlo, es pabile usted y habilite, porque que lo identifique, pues ya lo sabemos, pero es que tiene usted que habilitar para que podamos hacer aportaciones a los sistemas de los empleados públicos. Los autónomos, pues un 40% de los autónomos hace aportaciones a sistemas complementarios de pensiones, a los del tercer pilar. Están pagando comisiones del 1 y pico % en gestión. ¿Tiene sentido llevarlos al sistema de empleo? Bueno, tiene sentido. Ya hicimos algo en 2002, cuando dijimos que podían ser partícipes de los planes de pensiones que promovieran para sus trabajadores. Ahora se quiere abrir ese espacio y yo creo que objetivamente ese espacio puede dar juego. Hace falta que las organizaciones de autónomos los promuevan, que no les veo muy entusiasmadas, pero hace falta que lo promuevan. Podríamos promoverlos nosotros, pero hombre, no está en nuestros planes inmediatos hacer una promoción de ese tipo, aunque la ley nos permite que lo hagamos, o algunas mutualidades. Bueno, vamos a ver qué recorrido tiene, pero objetivamente sí tiene sentido que este proyecto de ley genere un traslado del tercer pilar al segundo pilar en el mundo del trabajo autónomo. Y en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, después de la buena noticia sobre el convenio de la construcción de hace unos días, o que se reactivan, espero, en el convenio de la industria química, y así me lo trasladan que quieren hacerlo, vamos a ver, y la UGT parece que tiene una disposición mejor que la que tenía en el pasado, y eso nos puede ayudar un poco también. Vamos a ver lo que da de sí. Pero yo no tengo tan claro que la negociación colectiva sectorial se tenga que canalizar por la nueva vía que abre este proyecto de ley. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos, desde el 87 y el 95, 3 herramientas de exteriorización de compromisos por pensiones: planes, seguros y mutualidades. Las estamos utilizando, apostamos por los planes, las mutualidades sobre todo en el País Vasco, pero podríamos también, tenemos mutualidades en el ámbito fuera del País Vasco también. Y ahora se abre una cuarta, un plan simplificado
y un fondo de promoción conjunta, donde, como nos ha dicho el director general, nos encontramos con un fuerte protagonismo de la administración pública en elementos clave, desde determinar la política de inversiones hasta determinar el ejercicio de los derechos políticos, y donde nos encontramos donde hay una comisión promotoria de seguimiento con fuertes competencias, donde está solo la administración, y una comisión de control especial donde están empresarios, sindicatos y la administración, en una posición que uno diría, bueno, pues tanta presencia de la administración será porque nos garantizan algo, ¿no? Pues no. Nos garantizan una fuerte capacidad de intervención y una presencia de las organizaciones sindicales y empresariales en un gran contenedor donde pretenden que entren fondos, donde los planes de pensiones que se constituyan en empresas o sectores no determinarán representantes en la comisión de control del fondo, porque eso lo determinará la administración, las organizaciones empresariales y sindicales, donde a la hora de determinar elementos claves que hoy están en manos de las comisiones de control de planes y fondos de pensiones, pues tienes que contar con la opinión de la administración o con la capacidad de veto de la administración. Entonces uno piensa y dice, ¿podemos promover planes de promoción conjunta de carácter sectorial vinculados a la negociación colectiva? Sí. ¿Tenemos alguno? Alguno hay. Si el de la construcción prospera, un gran plan de pensiones. ¿Puede haber otros? Puede haber otros. ¿Tienen que ir por la vía del plan de promoción conjunta simplificado o por la vía del plan de promoción del fondo de promoción pública? Sinceramente yo no lo veo. Tampoco me preocupa si van. Es decir, si se decide en un sector que vayan por ahí, pues habrá previsión. Pero no parece que tenga, en términos sindicales y en términos empresariales, la renuncia a la capacidad de intervención, de control, de participación sobre ese patrimonio de los trabajadores es poco comprensible. También es verdad que el riesgo político de poner en marcha el nuevo contenedor y que no tenga mucho vuelo es grande, y por tanto la presión y la insistencia de la administración para que eso se llene será importante, y será previsión social complementaria, pero tenemos un problema ahí que conviene que abordemos de manera clara. Me preocupa otra cosa. Publicaba Inverco antes de ayer los datos de carteras de los fondos de pensiones, y hay en un momento en el que hay mucha volatilidad en los mercados, parece que hay un trasvase, en promedio, a activos de mayor riesgo. Y ese trasvase a activos de mayor riesgo, que bueno, puede ser comprensible si uno analiza las carteras y ve que son muy conservadoras, en realidad yo creo que tiene también que ver con otro problema que tenemos que plantearnos y que tienen que plantearse las gestoras en nuestro país y las mutualidades y el conjunto del instrumento, y es si los niveles de rentabilidad que están dando estos sistemas son los adecuados. La nueva modalidad de fondo de promoción pública que se plantea en materia de inversión socialmente responsable, que para nosotros es una línea estratégica, porque para nosotros, además de que haya patrimonio de los trabajadores colectivo, con gestión y participación colectiva, para nosotros desde hace 22 años que participamos de los comités internacionales de la Confederación Sindical Internacional que se constituyeron en el año 2000, lo que haga el dinero de los fondos de pensiones de empleo en los mercados, dónde se invierta y de qué manera, es una línea de actuación sindical, es una herramienta de actuación sindical más. Y el Fondo de Promoción Pública nos la limita. Hace una apuesta por ella, hemos hecho muchas aportaciones en ese sentido y las han recogido. Pero la capacidad de intervención de la Administración, donde además cuando lo hemos preguntado nos dicen, no, seremos neutrales. ¿Pero qué neutralidad es esa? Nosotros queremos que en los sistemas complementarios de pensiones el capital en manos de los trabajadores sea activo en el activismo accionarial, sea activa en el fomento de la inversión socialmente responsable, en los criterios sociales, medioambientales, de buen gobierno. Es que además de que nos dé una pensión complementaria, es una herramienta de intervención social y queremos ejercerla. Y queremos que los fondos de pensiones de empleo no se comporten como inversores institucionales sin más, sino como inversores institucionales que tienen una orientación no solo al rendimiento, que también tienen que tener rentabilidad, sino también a la influencia en la sociedad en la que estamos. Y esos son elementos que tenemos que plantearnos también. Y terminaré ya con el asunto de la circular. A ver, en el año 2011, en la Ley 27/2011, reforma de pensiones del 2011, acordamos en la tramitación parlamentaria
se nos planteó la posibilidad de que hubiera que informar a la ciudadanía de los derechos de pensión que se tenían en expectativa en la seguridad social. Y dijimos que nos parecía bien, siempre que los sistemas complementarios lo hicieran en términos homogéneos. Y así se acordó y se incluyó en la Ley 27/2011. Negociamos con las organizaciones empresariales un procedimiento para garantizar esa homogeneidad y se llegó a un texto acordado de Real Decreto en el año 2013, que no fue aprobado porque el gobierno de la época, en este caso en la Oficina Económica de Moncloa, decidió que no era buen momento antes de unas elecciones que había en la primavera siguiente el lanzar una campaña de información a la gente sobre la pensión futura que tendría de mantenerse su situación profesional la que tuviera en aquel momento. Y ahora nos encontramos que, como consecuencia de lo que decía Paloma al principio, de IORP 2, hay una obligación de que los sistemas complementarios informen. Y hay una circular que se empieza a tramitar y que a nosotros no nos gusta. Porque ¿de qué sirve, en términos de comparación y proyección para generar cultura, el saber qué capital acumulado se tiene en el momento en que uno se jubila en un sistema complementario de pensiones? Si esa información no se da en términos de renta vitalicia, en unas condiciones determinadas, comparables a las que tiene que dar la Seguridad Social a través de su portal, para que veamos verdaderamente y pongamos en valor lo que aporta la Seguridad Social, lo que aportan los sistemas complementarios de pensiones y qué significa esa cantidad. Y además hay que dar la información de manera homogénea, es decir, en 14 pagas, no en 12, porque distorsiona. Y además hay que utilizar las hipótesis técnicas necesarias y coherentes entre un sistema y el otro. Se está regulando mal, porque se paró en su momento. El otro día hablaba con gente de COE y les decía, ¿por qué no recuperamos aquel proyecto? Y me decían que estaban de acuerdo. Pero con este gobierno hay cosas que cuesta mucho. Es que cuando coge inercias, sujetarle y cambiarle el rumbo genera muchas resistencias. Pero bueno, vamos a intentarlo también y conviene que lo tengamos meridianamente claro. Conviene que no sigamos caminos excesivamente separados en la información, porque eso no genera cultura, sino genera competencia. Los simuladores de los bancos ya los conocemos, el simulador de seguridad social ya lo conocemos. Las deficiencias o aciertos de unos y de otros, que en ambas cosas hay, las conocemos también. Necesitamos, si se quiere educar a la ciudadanía adecuadamente en lo que significan estas cuestiones, dar información homogénea de qué expectativa de pensión va a tener una persona en seguridad social de mantenerse en su situación de empleo y de qué expectativa va a tener en un sistema complementario de pensiones de manera clara. Son elementos que son importantes, pero por ejemplo, uno lo lleva economía, otro lo lleva seguridad social y luego nos encontraremos con un problema de coherencia en el camino. Ya está. Gracias, Carlos. Gracias, Xavier. Tenemos el tiempo muy justo, pero como no vamos a poder hacer preguntas ahora, vamos a aprovechar de vuestra confianza durante el café. Tenemos un café ahora mismo en la primera planta, subir escaleras o ascensor, en la sala 11, y como hay confianza, pues aprovecharemos para preguntarles aquellas cosas que no tenemos tiempo, que tenemos que respetar, que carguen pilas con café y volver a los otros paneles que son súper importantes también. Gracias.